comenzar viendo en este momento lo que es la subcutánea, ¿ya? Muy bien, siguiendo la misma secuencia de conocimientos de lo que vimos de la intradérmica. Vamos a comenzar dando un concepto de lo que es la vía subcutánea. Obviamente, cuando yo hablo de la vía subcutánea, se sigue entendiendo que es una vía parenteral, ¿ya? Ahora, es una vía parenteral la cual se caracteriza porque el medicamento va a ir ¿a qué capa de la piel? ¿A qué capa de la piel va a ir cuando se... Al tejido subcutáneo. Muy bien, al tejido subcutáneo, que también habíamos dicho que se llama hipodermis, que también habíamos dicho que se llama tejido adiposo o tejido graso. Ya, muy bien, entonces ya desde el concepto ya existe una pequeña diferencia, obviamente a relación de lo que es la intradérmica. Muy bien, ahora, asimismo como habíamos entendido que en la intradérmica existen lugares donde comúnmente se coloca, pues obviamente acá para la vía subcutánea es la misma situación. Yo les había dicho muchas veces, mis chicos, que no porque yo tengo piel, no porque yo tengo músculo, no porque ahora tengo tejido adiposo, quiere decir que todos los lugares me van a servir. Existen lugares en específico donde se puede optimizar la vía subcutánea. ¿Cuál es mi objetivo? Buscar lugares en mi cuerpito donde existe mayor disposición, mayor presencia de tejido graso. Vamos a comenzar diciendo en el tercio medio del brazo, ¿ya? Obviamente, ¿dónde? Aquí, en el tercio medio del brazo, ¿sí? Ustedes ven que hay algunas personas que son obesas, que cuando levantan el bracito, no sé si ustedes se han dado cuenta que como que debajo del bracito se les hace como una lengüeta, una situación un poco, visualmente un poco feo, ¿no? Y obviamente eso es asociado a la obesidad. Entonces, como tenemos y entendemos que queremos llegar a tejido adiposo, divinamente me sirve, ¿ya? En el tercio medio del brazo. Ahora, ¿dónde más tengo disposición de tejido adiposo? En la región periumbilical. ¿Dónde es la región periumbilical? Alrededor del ombligo. Miren ustedes, ya. Obviamente es algo normal, es algo bien notorio, que ahí se va a disponer de mayor manera, de mejor forma, el tejido adiposo. ¿Listo? ¿Dónde más puedo colocar vía subcutánea? A nivel de los muslos, en la partecita de los muslos, miren. ¿Dónde más puedo colocar vía subcutánea? En la espalda, ¿sí? Pero obviamente en la espalda baja, en la región lumbar. No sé si ustedes han escuchado decir donde se forma la llantita, ahí, en esa partecita, en la región lumbar, en la parte lateral. Miren ustedes, ¿ya? Obviamente, esto es fundamental conocer. Voy a poner un ejemplo y cuando yo entiendo ese ejemplo, me suelen salir algunas desventajas de esta vía. ¿Es importante conocer dónde comúnmente se coloca la vía subcutánea? Sí, es fundamental. Pero recae mucha más esa fundamentación cuando entiendo, por ejemplo, que a una persona diabética, que más o menos ustedes deben entender que la diabetes, ¿sí?, es un proceso, una alteración metabólica en la cual se caracteriza que no se produce la suficiente insulina y los niveles de glucosa se elevan. Miren ustedes, y existe tipo 1, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, solo para dar una introducción rápida a un conocimiento. Miren, existe diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es la que yo de nacimiento nazco obviamente con esa alteración. Por eso se le llama a esa diabetes tipo 1 como la diabetes juvenil. Y esa diabetes tipo 1 se va a presentar en la juventud. Una persona, un joven de unos 17, 18 años, ya puede tener diabetes tipo 1. Y esos pacientes con los que nace la diabetes, con los que nace ya esa alteración, son diabéticos tipo 1, que yo les puedo conocer como insulinodependientes. ¿Qué quiere decir eso? Insulinodependientes. Quiere decir que todos los días, tienen que sí o sí administrarse
la insulina. Miren ustedes. Pero también es cierto que existe la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es adquirida. ¿Cómo se adquiere? Por los malos hábitos alimenticios, por una vida sedentaria, por no cuidarme en las comidas. Miren, es decir que esa persona nació normalita, pero con los años de vida, con una vida desfasada a nivel de los alimentos, con una vida sedentaria, comenzó a tener problemas metabólicos. La producción de insulina a través del páncreas disminuyó a tal punto que ya no es suficiente para controlar o metabolizar, ¿sí?, esos niveles de glucosa en el cuerpo. Y ese diabético es no insulino dependiente, es decir, que puede que necesite ser colocado insulina, pero la mayoría se le maneja con pastillitas. Miren ustedes. Ahora, para englobar ese ejemplo y la importancia de la vía subcutánea, vamos a poner que nuestro ejemplo es un paciente con diabetes tipo 1, el cual todos los días tiene que sí o sí colocarse insulina. ¿En dónde radica la importancia de esto? Radica en la educación que yo le puedo dar a ese paciente. ¿Cuál es la educación? Decirle que tiene que rotar los lugares donde se va a colocar la insulina. Miren ustedes. Y en todo caso, ¿qué es lo que tengo que hacerle saber entonces? Los lugares donde posiblemente él puede colocarse la insulina. Y me van a decir, profe, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Por qué nos recalca ese ejemplo? ¿Cuál es la importancia de rotar los lugares? La importancia radica, chicos, en que recuerden que ese paciente de por vida tiene que colocarse insulina. Entonces, si yo no le hago cuidar, si yo no le educo referente a los lugares de colocación, el paciente va a pensar que es normal estarse colocando en un solo lugar. Y algún momento va a presentar dolor, algún momento va a presentar algún absceso, algún momento va a presentar hematomas, algún momento va a presentar algún tipo de endurecimiento del tejido adiposo. Y por donde quieran verle, eso es malo, porque una vez de que esa zona entre en alguna alteración, ya no se podría colocar de manera normal la insulina. Y solo dense en cuenta si el paciente comienza a dañar varios lugares donde comúnmente se utiliza para colocar medicamento por vía subcutánea. Va a llegar a un momento que todito el cuerpo del paciente va a estar lleno de hematomas, va a estar lleno de dolor, va a estar lleno inclusive de problemas a nivel necróticos. Mire, ¿y todo por qué? Porque no existió una educación, porque no se le inculcó la importancia de ir rotando los lugares donde se coloca o se debería colocar la insulina. ¿Qué es lo que yo le tengo que decir? Verá, joven Kevin, usted es diagnosticado con diabetes tipo 1. Usted ya tiene que todos los días colocarse insulina. ¿Ya? Entonces, yo le voy a explicar cómo se debe colocar, yo le voy a explicar los lugares donde se va a colocar y cómo tiene que colocarse. Tiene que ir rotando todos los días un diferente lugar. Por ejemplo, hoy día le coloco en el tercio medio del brazo. Mañana tiene que colocarse alrededor del ombliguito. Y recuerden que alrededor del ombliguito, ya lo vamos a ver, ¿sí? Existen varios puntos, ¿no? Porque se tiene que seguir una secuencia en dirección a las manecillas del reloj. Termina en la región periumbilical y luego sube y luego baja la piernita. Luego va a la otra piernita. Luego nuevamente sube, por ejemplo, a la espaldita. En la espaldita optimice los lugares. Luego, obviamente, termina en el otro bracito. Para que se den cuenta, chicos, que volver a un punto inicial tuvo que haber pasado algunos días y en esos días le da tiempo al tejido adiposo ya para que no se dañe, para que no se atrofie, para que no se endurezca. Disminuye bastantísimo el riesgo de posibles hematomas, posibles dolores, posibles abscesos. Miren, aquí sí radica mucho la importancia de inculcarle al paciente cuando es diabético tipo 1 o cuando ya necesita algún tratamiento que tiene que colocarse
constantemente por vía subcutánea, la importancia de ir rotando. Y obviamente esto lo saben, ellos lo saben, por eso es que ellos cogen y se administran paulatinamente rotando los lugares, porque están clarito que si no hace eso puede causar abscesos, dolor, molestias, irritaciones, y lo que no quisiera es causar algún tipo de endurecimiento del tejido adiposo, porque una vez de que se endurezca el tejido adiposo es un poquito difícil volver a optimizar esa zona. Ahora, ya conocemos los lugares, ya lo vimos como un concepto, ¿ya? Ahora vamos a ver qué se puede administrar, qué se puede administrar. Habíamos hablado que podemos dividir en biológicos y también dividir en medicamentos como tal. Ese mismo criterio lo habíamos visto a nivel de lo que es la intradérmica, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo voy a colocar biológicos por vía subcutánea, ¿qué biológicos puedo utilizar por vía subcutánea? Por ejemplo, la vacuna de la fiebre amarilla. Miren, la vacuna de la fiebre amarilla se coloca por vía subcutánea. ¿Cuál otro biológico se le puede colocar por vía subcutánea? Por ejemplo, la vacuna SR, la de sarampión y rubiola. Miren, ¿qué otra vacuna se puede colocar por vía subcutánea? La SRP, que es la del sarampión, rubiola y paperas. ¿Qué vacuna también se puede colocar por vía subcutánea? La de la varicela. ¿Ya? Etcétera, 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 siempre y cuando esa vacuna esté optimizada para vía subcutánea. Entonces, ahí ya tenemos el biológico. Ahora conozcamos y vamos a ver qué medicamentos comúnmente se puede colocar por vía subcutánea. Primer medicamento que tiene un origen como hormona es la insulina. Entonces, mucho ojo, chicos, aquí, clarito, mucho ojo. Si a mí me mandan a administrar insulina, ¿por qué vía voy a colocar? Por vía subcutánea, subcutánea, subcutánea. ¿Qué otro medicamento se puede colocar por vía subcutánea? Algún anticoagulante. Por ejemplo, algún antiagregante plaquetario. Por ejemplo, la heparina. Por ejemplo, la enoxoheparina. ¿En qué casos entonces puedo colocar medicamento por vía subcutánea o un anticoagulante? Cuando el paciente tiene problemas de coagulación, por ejemplo. Cuando tiene o está propenso a formarme coágulos. Cuando tiene la sangre muy espesa. Entonces el médico me dice, vea señorita Anita, tenga, aquí está su medicamento, colóquela a nivel de la región periumbilical. Entonces, ustedes, ¿cómo van a colocar? Por vía subcutánea, porque ahí está optimizado lo que es los anticoagulantes. Miren, etcétera, etcétera, pero los más fundamentales son los que les acabé de decir. Entonces, hasta este momento, ¿qué es lo que tenemos? Ya el concepto. ¿Qué más tenemos? Los lugares donde se coloca comúnmente la vía subcutánea, y ahora tenemos también lo que se puede administrar desde la perspectiva de biológico y desde la perspectiva de algún químico. Listo, muy bien. Entonces, ahí están los lugares donde comúnmente se debe utilizar, ¿sí? Recapitular un poquito entonces, ya con una imagen para que se les quede guardadito en la cabecita. ¿Ya? Miren, aquí tengo en el tercio medio del brazo, en la región periumbilical, en la parte de los muslos, ¿ya? ¿Ya? En la parte de los muslos, aquí tengo en la región dorsal, lumbar. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Miren, jóvenes, las ventajas me siguen hablando casi parecidas a las de la intradérmica, la cual me decía, vean, no sufre efecto de primer paso hepático, ya lo habíamos visto, la misma situación, la misma ventaja dentro de la intradérmica. Pero algo que me llama la atención y se sigue manteniendo y es un poco más notorio el por qué se usa la vía subcutánea, es porque sí se puede utilizar en estados de inconsciencia. Es decir, un paciente viene inconsciente, ¿se le podría colocar un anticoagulante dependiendo la patología por vía subcutánea? Sí. El paciente viene con vómito, el paciente viene con diarrea, entonces obviamente se podría utilizar
la vía subcutánea para administrar cualquier medicamento. Apta para emergencia. Miren, ¿en qué caso? Digamos que un paciente que es diabético, ya, no se controla, sigue nomás comiendo cosas que no debe, de una manera desfasada, es sedentario, no toma el medicamento por vía oral, no se cuida. Llega al hospital, el médico coge, le valora, le toma una glicemia, la glicemia es coger y hacer una punción en un dedito, ya, colocar en el glucómetro y verificar cuánto de glucosa tiene. Y el médico coge y se asombra. Dice, vea, don Carlos, usted tiene 545 miligramos sobre decilitro de glucosa. Mire, por eso es que yo le veo que usted está casi ya somnoliente, como decaído, tiene mucha sed, tiene mucha hambre. Mire, últimamente ha perdido peso, por eso es que está orinando todos los días, mucho más de lo normal. No, esto no está bien. Señorita, por favor, debe cargando unas 10, 12, dependiendo de la valoración que haga, 10, 12 unidades internacionales de insulina NPH o rápida y colóquela al paciente. El paciente viene en un problema, ¿ya? Y diagnostican que tiene algún problema de la coagulación, tiene la sangre muy espesa. Señorita, por favor, deme colocándole una heparina al paciente. Entonces, como ustedes ya entienden, heparina, enoxaparina, ya es un anticoagulante, un antiagregante plaquetario, ha de ser porque tiene algún problema en la coagulación de la sangre, está la sangre posiblemente muy espesa. ¿Le pueden colocar? Sí. Bien, entonces eso sería ventajas de la vía subcutánea. Desde la vista, desde todas las parenterales, todas cuestan, ¿no? Tienen un cierto nivel de costo, pero si yo les comparo con las enterales, pues obviamente las parenterales cuestan más. Sencilla, no podría yo enfocar al 100% que es una técnica sencilla. ¿Por qué? Porque todas las vías parenterales tienen su complejidad y no es una excepción la vía subcutánea, no es una excepción, tiene su complejidad. Ahí están las ventajas. Ahora, ¿cómo desventajas? Miren, jóvenes, las desventajas. ¿Por qué una desventaja es el dolor? Porque si no se conoce la técnica, porque si no se coloca correctamente, ¿podría llegar a causar dolor? Sí. Irritación. ¿Por qué puede causar irritación? Porque muchas veces no entendemos el medicamento. Necrosis, desfacelaciones del tejido. Entonces, esto es bien común cuando no se utiliza correctamente la vía subcutánea, cuando no se entiende cómo se debe colocar, cuando no se entiende la importancia de ir rotando los lugares en pacientes que ya de manera casi permanente tienen que ser utilizados. En este caso, el ejemplo más notable es el uso de la insulina. Reacciones adversas a los medicamentos es muy frecuente. ¿Por qué? Porque, repito, muchas de las veces no se entiende la importancia de una buena técnica, no se entiende muchas veces el procedimiento, no se entiende muchas veces la importancia de rotar los lugares. Pero lo que más suele causar como una desventaja y por qué muchas de las veces estoy ahí educando al paciente es porque puede causar abscesos y atrofia, repito, atrofia o endurecimiento del tejido subcutáneo. Por obvias razones, ese lugar ya no va a ser optimizado, ya porque ya se atrofió, porque de pronto se endureció, inclusive en etapas iniciales de algún tipo de alteración del tejido adiposo puede causar dolor y esa parte obviamente no se la puede topar hasta que sane. Entonces todo esto es cogido de la manito, de un conocimiento, de una buena técnica, de un buen entendimiento de la importancia del medicamento, de un buen criterio al momento de seleccionar el lugar donde se va a colocar, por ejemplo, la heparina, por ejemplo, las vacunas, por ejemplo, la insulina. Y que cuando ya es catalogado el paciente, en este caso como diabetes tipo 1, y que tiene que colocarse todos los días la insulina, la importancia también radica en la educación que yo como profesional le voy a dar.
El paciente muchas veces, es la primera vez que se enteró, no sabe ni siquiera qué es la vía subcutánea, no sabe ni siquiera qué es lo que se está administrando, pero tengo yo que como profesional educarle, porque si yo no le educo, le dejo nomás al paciente que haga lo que él desea, algún momento va a causarse abscesos, algún momento va a causarse atrofia del tejido subcutáneo y eso a la larga va a perjudicar al paciente. Eso a la larga va al paciente a venir acá y obviamente va a tenerse que seguir un tratamiento, qué sé yo, y obviamente todo se va complicando. ¿Todo por qué? Porque desde el inicio no se le educó correctamente al paciente. ¿Qué presentaciones puedo administrar? Aquí habíamos visto, por ejemplo, ampolletas. Básicamente los que vienen de esa presentación suelen ser las vacunas, ¿no? Porque la vacuna SR, la vacuna SRP, esas vacunas tienen que ser reconstituidas, es decir, que van a venir con un frasquito y van a venir un polvo liofilizado y también lo que van a venir es con un frasquito con un disolvente, ¿ya? En el cual yo tengo que reconstituir y se administra por vía subcutánea, ¿ya? ¿Qué más? Esto ya salió de nuevo, chicos. Existen también medicamentos o jeringuillas precargadas. Medicamentos o jeringuillas precargadas. Por ejemplo, hay pacientes que tienen que administrarle la heparina. Y aquí en este caso, miren lo que dice, enoxaparina. Entonces, si es que ustedes van y ven que la heparina, la enoxaparina ya viene precargada, lo único que tienen que hacer ustedes es quitar el capuchón y obviamente le administran al paciente. Entonces, tengo presentaciones que tengo que reconstituir, tengo presentaciones que ya vienen en ampolleta que no necesito reconstituir y también lo que más comúnmente suelen presentarse es en jeringuillas precargadas. Muy bien, entonces en resumidas cuentas hasta ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos ya el concepto, tenemos las ventajas, mirarán las ventajas muy fácil, no tiene primer paso hepático, ya se puede colocar en pacientes con inconsciencia, con vómito, con diarrea, se optimiza en estados de emergencia, posiblemente es económica, no tan sencilla, pero lo que sí es segura. Las desventajas, puede causar dolor, irritación, necrosis en extremos, una necrosis, desfacelaciones del tejido, las reacciones adversas a los medicamentos suele ser muy frecuente. ¿Y todo por qué? Porque no se entiende el medicamento muchas de las veces, porque no se entiende la técnica, porque no se entiende el procedimiento. ¿Ya? Y lo más importante es que puede causar abscesos, puede causar atrofia del tejido subcutáneo o tejido adiposo. Si estamos claros, puede causar hematomas cuando no se aplica correctamente. Ya vimos también qué elementos se puede colocar desde las dos perspectivas, desde el biológico y desde el medicamento. Biológicos, por ejemplo, vacunas, la de la fiebre amarilla, por ejemplo, la varicela, por ejemplo, la SR, que habíamos dicho que es la del sarampión y rubiola, y la SRP, que es sarampión, rubiola y paperas. Y desde la perspectiva de los medicamentos, podemos colocar la insulina que tiene un origen de hormona, pero se coloca por vía subcutánea. Y también lo que son los anticoagulantes o los antiagregantes plaquetarios, como por ejemplo la heparina, por ejemplo la enoxaparina, que obviamente se va a colocar en región periumbilical. ¿Ya? 2 minutitos, mi joven Cumbicos. A ver, le escucho, mi joven Carlos. Le escucho. Profe, una pregunta. En este caso, como usted menciona que de pronto se puede crear un absceso y si dado el caso se crea en la región umbilical por hacerlo en forma horaria, ¿es preferible evitar toda esa zona y pasar solo a las piernas y en las zonas lumbares? Sí, verá mi joven, lo que pasa es que yo le diría aquí, depende. ¿Por qué depende? Porque muchas veces la sensibilidad de algunas personas es más que otras. O sea, por ejemplo, usted entiende, y me alegro que haya entendido, que se tiene que colocar en manera horaria. Por ejemplo, usted se colocó, digamos, en una parte de la región periumbilical y justo esa parte existe un endurecimiento, existe un poco de dolor, ¿ya? Si es que esa zona es pequeña,
Ya, muchas de las veces el médico recomienda ya no topar esa zona, más que todo para que se cure, para darle un tiempito, darle un respiro al tejido subcutáneo para evitar algún tipo de dolor mucho más notable los días siguientes, ¿ya? Pero sí es verdad, hay veces que los pacientes hacen caso omiso al dolor y piensan que está bien seguirse colocando. Entonces, yo como profesional, ¿qué es lo que le tengo que decir? ¿Cómo va a entender mi joven que usted tiene que dejar a su tejido que se recupere y encima de que no le da tiempo a que se recupere, le sigue lesionando más y más y más? Entonces, ¿qué es lo que tiene que decirle? Deje descansar esa zona, ya, y siga colocándose, porque usted tiene otros lugares donde puede colocarse, no necesariamente solo en la región periumbilical. ¿Ya? Ahora, yo te podría decir, si es que existe solo una pequeña parte, porque recuerda que no es que solo de una se le va a hacer un hematoma grandote, ¿ya? Posiblemente se lo haga y posiblemente toda la región periumbilical esté afectada. En ese caso, entonces, ya no se podría colocar. O sea, por criterio en un tejido dañado, en un tejido que tiene alguna alteración, inclusive en las otras vías, eso no se puede utilizar. Por ejemplo, en la intradérmica, ¿ya? Usted no puede colocar en una persona quemada, por ejemplo. Usted no puede colocar en un paciente que tenga dolor en el miembro. Eso no puede colocarlo. Lo mismo acá. Si es que usted ve que existe dolor en la región periumbilical y que el hematoma está cubriendo gran parte de la región periumbilical, pues obviamente por más que en algunas partes del ombligo no exista dolor, pero existe el hematoma, ya no se debe optimizar esa zona hasta que se recupere, hasta que esa lesión se supere. Y obviamente inculcarle al paciente de que siga rotando los otros lugares, ¿sí? Ahora, si es que nos vamos al otro lado, en cambio, si es que existe solo un lugarcito muy pequeño donde existe dolor, pero todavía tengo alguna otra parte en el ombligo que no existe dolor, ya, y que obviamente no conlleva ningún otro problema, lo podríamos utilizar. Eso ya depende mucho del criterio que se maneje y aparte de eso, del tanto que está lesionado, ¿ya? Pero muchas de las veces le dicen que ya no optimice la región periumbilical hasta que se recupere, ¿sí? Muy bien. Todo eso, chicos, es un criterio que obviamente va a depender y va a variar de paciente a paciente, ¿sí? Yo no les puedo decir de manera general sí, ni tampoco de manera general no. Todo va a depender del lugar, todo va a depender del grado de lesión que exista, todo va a depender del criterio que se maneje, ¿sí? Todo va a depender. Muy bien. ¿A cuántos grados de inclinación la aguja se coloca para vía subcutánea? ¿Cuál es la respuesta, chicos? 45 grados, como que en una persona normal, y un obeso sería 90. Ya, mirarán mis jóvenes, enfoquémonos un ratito en este criterio. Cuando yo hablé de la intradérmica, había dicho, jóvenes, los grados de inclinación de la intradérmica es de 10 a 15 grados. ¿Qué agujita utilizaba para la intradérmica? Utilizaba, por ejemplo, una de 25G o 26G, que se le conoce como la hojita de insulina. ¿A cuántos grados, en cambio, tengo que colocar para vía subcutánea? 45 grados. ¿A dónde tengo que llegar con esos 45 grados? Al tejido adiposo, tejido graso o hipodermis. ¿Ya? ¿Qué agujita podría utilizar? ¿Qué calibre de agujita puedo utilizar? ¿Ya? La de 25G o 26G. Y también la de 23G. ¿Y en qué radica la diferencia? La diferencia radica en que acá, por vía subcutánea, tienen que introducir toda la agujita. Esa es la diferencia. Tienen que introducir toda la agujita. ¿Y a cuántos grados? A 45 grados. Ahora, aquí hay una situación muy importante que quiero topar, jóvenes, con ustedes. Hay pacientes que son obesos, pero también es cierto que hay pacientes que no son obesos. Les pregunto aquí en este momento, ¿la diabetes es sinónimo de obesidad? No. No.
Sí, porque recuerden que una de los signos y síntomas característicos de la diabetes es la pérdida de peso. Entonces, no es que un paciente que es gordo necesariamente tiene diabetes y un paciente que es delgado no va a tener diabetes. Casos y casos sí hay, en la cual pacientes obesos son diabéticos, pero también es cierto que hay pacientes obesos que no son diabéticos. Hay pacientes que son delgados y son diabéticos, y hay pacientes que son delgados y no son diabéticos, ¿ya? A lo que me voy es que como voy a administrar insulina, posiblemente venga paciente obeso con diabetes y paciente delgado con diabetes. ¿Por qué digo esto? Porque en un paciente que tiene una contextura mediana normal, ¿a cuántos grados se va a colocar? A 45 grados. ¿Por qué? Porque obviamente así es la regla, porque a 45 grados vamos a colocar a tejido subcutáneo. Pero si ustedes ven, chicos, ojo aquí, si ustedes ven a un paciente que es obeso, que viene con una gran disposición del tejido adiposo en la región periumbilical, se recomienda colocar a 90 grados la agujita, ¿ya? Pero verán, chicos, que estoy diciendo, entre comillitas, en rojo, poner ojo, se coloca a 90 grados siempre y cuando el paciente presenta algún tipo o algún grado de obesidad, ¿ya? Muy bien, en todo caso, ahí estamos recapitulando que en una persona con contextura mediana normal, ¿sí? A 45 grados, que esa es la regla, y si vienen pacientes obesos, a 90 grados, siempre y cuando, chicos, me pongan en comillas, profe, se puede colocar a 90 grados en pacientes obesos, que por la gran predisposición de tejido adiposo se recomienda colocar a 90 grados, está bien. Pero si yo de plano les pregunto, jóvenes, la vía subcutánea, ¿a cuántos grados se coloca? Y me dicen a 90 grados, es 0. Porque se debe colocar a 45 grados, ¿ya? Y explicar que se podría colocar a 90 grados en pacientes obesos. ¿Y eso por qué? Por la gran disposición de tejido adiposo. Miren ustedes, ¿ya? Muy bien, entonces mucho ojo ahí. No quisiera, jóvenes, ahondar mucho más de esto. No quisiera que digan cosas que no son. Pueden decir 45 grados, pueden decir 90 grados, pero cuando topen 90 grados, el calibre de la hoja es 25G, 26G, ya, la estándar utilizado para la vía subcutánea, ya, y especificar muy bien en pacientes obesos. Muy bien, listo. Vamos para acá. Ahora, ya conocemos los ángulos de inclinación. Vamos ahora a ver el volumen máximo que se puede colocar por vía subcutánea. Recapitular un poquito. En la intradérmica habíamos dicho que el volumen máximo va de 0.1 a 0.3, máximo hasta 0.4 ml en la intradérmica. No superar más allá de eso porque puede existir una necrosis, un dolor, puede existir de pronto daño del tejido, ¿sí? Acá en la vía subcutánea se recomienda no superar los 2 ml, es decir, que el tope va a variar, va a ir desde 0.5 ml a 2 ml. Entonces, los volúmenes en los que se va a manejar la vía subcutánea va de 0.5 ml hasta 2 ml. Miren ustedes. Profe, ¿será que yo puedo colocar por vía subcutánea 3 ml? No, no se recomienda porque puede aumentar el riesgo de causar dolor, aumentar el riesgo de causar necrosis, aumentar el riesgo de producir de pronto algún tipo de desfacelaciones, algún tipo de hematomas, algún tipo de absceso. No se recomienda. Se estandarizó y se entiende que se recomienda manejarse volúmenes desde 0.5 ml hasta 2 ml. ¿Sí? Ahí está, mis jóvenes, la respuestita. Va de 0.5 ml, ¿sí? Hasta 2 ml por vía subcutánea. ¿Qué calibres de agujitas puedo utilizar? Ahí está la respuesta. Miren. Se puede utilizar calibres de 23G, 25G y 26G. Miren, algo ya cambió aquí. Que si cuando yo manejaba la intradérmica, me decía
calibres de 25G y 26G. Acá se sigue manejando lo mismo, pero acá también se podría colocar calibres de 23G. Miren ustedes, ¿ya? Obviamente, repito, ¿en qué va a diferenciarse el calibre de 25G utilizado para la intradérmica y el 25G utilizado para la subcutánea? Es en los grados de inclinación en primera instancia, que en la intradérmica es de 10 a 15 grados y en la subcutánea 45 grados, primer criterio. Segundo criterio, en que la aguja de 25G para la intradérmica no se debe introducir completamente, solo introducir una pequeña parte para formar la pápula. En cambio acá, esa de 25G se debe introducir completamente a 45 grados. ¿Sí? Esas son unas pequeñas diferencias para no confundirse. Ahí les está especificando la hojita de insulina, ¿sí? ¿Qué podríamos hablar un poquito de esta hojita de insulina? ¿Qué podríamos hablar? Habíamos recapitulado muchas veces que esta hojita de insulina, ¿por qué se llama hojita de insulina o hojita de tuberculina? ¿Ya? Porque se utiliza básicamente para vía subcutánea. Entonces, si les dice, jóvenes, quiero que le administren 12 unidades internacionales de insulina, ¿qué agujita van a traer? Una agujita de insulina que puede ser de un calibre 25G o 26G. Miren ustedes, ¿ya? Y esta es importante porque esta está graduada, vuelvo y repito, en unidades internacionales. Que recuerden, chicos, que 100 unidades internacionales, ¿a cuántos ml equivalen? 1 ml. 1 ml, no se olvidarán, ¿sí? Creo yo que eso lo habíamos dibujado en el pizarrón y habíamos entendido de que no es lo mismo decir 10 unidades internacionales, no es lo mismo decir 10 ml, no es lo mismo. Las unidades internacionales son unidades muy pequeñas, ¿sí? Muy pequeñas, que obviamente como estamos manejando 12 unidades internacionales, 10 unidades internacionales, entonces tienen que sí o sí colocarme con hojitas de insulina. Ya como materiales, básicamente, ¿qué es lo que necesito? Un charolito, ¿listo? Necesito obviamente un esferito, la tarjeta del medicamento, necesito la jeringa de insulina, como ustedes ven, la de calibre 25G o 26G, necesito el medicamento, obviamente, necesito torunditas de algodón, el alcoholcito, ¿qué más necesito? Guantes. Eso es lo que como materiales voy a necesitar, ¿ya? Ahora, aquí solo de manera general les voy a decir, las vacunas que les había dicho, de manera general, de manera estándar, se colocan en el brazo, en el deltoides. La insulina y las heparinas se colocan a nivel de la región periumbilical. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber? Saber colocar tanto en el tercio medio del bracito como en la región periumbilical. Y obviamente las dos técnicas tienen su nivel de complejidad. No es difícil, ¿ya? Pero tienen de por medio un conocimiento. Muy bien, vamos a ver cómo se coloca en el tercio medio del bracito, ¿ya? Pondrán atención, chicos, porque a mí lo que me interesa es el cambio de las manitos. Muy bien. Ahí está explicándoles que le vamos a colocar en una persona en el tercio medio, listo, muy bien, miren, ahí está dividiendo, y como ustedes ven, mi objetivo, chicos, es llegar al tejido adiposo, ¿ya? Y el tejido adiposo se suele ubicar en la parte posterior del brazo. Miren ustedes, ahí está, ese es mi objetivo, llegar al tejido adiposo. Una vez de que me ubique anatómicamente, seguidamente tengo que desinfectar la piel con un antiséptico. El principio de la asepsia y antisepsia es de adentro hacia afuera o del centro a la periferia en movimientos circulares, ¿ya? Previamente, como ustedes ven, ya tienen colocados los guantecitos y eso es fundamental para proteger la bioseguridad como barrera para evitar contagiarme o estar en contacto con algún fluido. Muy bien, listo. Ahora, vamos para acá. Primer criterio, chicos, miren, primer criterio ahí. Con mi mano no dominante,
hago una especie como de pellizquito, como ustedes ven ahí. Pues obviamente no a tal punto de hacer una presión tan fuerte, pero lo que me sirve eso es para ubicarme un poquito mejor, exponer un poquito mejor el tejido adiposo. Ahí dice un pellizquito, pero es un pellizquito, pero eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama eso? Se llama promontorio. Promontorio. Entonces, ¿qué es el promontorio? Es hacer una leve presión, ¿ya? Exponer un poco mejor el tejido adiposo para facilitar colocar el medicamento o la vacuna por vía subcutánea. ¿Para qué me sirve el promontorio? Para, por ejemplo, en personas que no tienen gran disposición de tejido adiposo, poder coger una porción un poco más, un área un poco más extensa de tejido adiposo y poder colocar de mejor manera. Este criterio se aplica mucho más, no sé si ustedes han visto, hay niños que son muy delgaditos. Los bracitos de los niños son delgaditos. Y, por ejemplo, van a la escuela y les dicen, les vamos a colocar a todos en el bracito izquierdo. Pero ustedes como mamitas dicen, pero le va a meter esa aguja. Sí, le vamos a poner esa aguja. Pero obviamente le tienen que hacer un promontorio para evitar lesionar. Porque si yo no hago el promontorio, es propenso a que le traspase hasta el músculo. ¿Ya? Y cuando se le coloca intramuscular con una hoja un poco más grande, puede o no puede llegar al hueso también. Entonces, para evitar eso, se hace promontorio. Y el promontorio es una especie como de pellizquito, no pellizcar, una especie de pellizquito, más que todo para lograr exponer el tejido mucho mejor. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que me llama la atención también? Me llama la atención que en el dedo meñique, entre el dedo meñique y el dedo anular, se coloca una torunda. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando ya se vaya a retirar la agujita, poder tener un poco más de fijación de la aguja y no estar en ese momento, aguante, metido la aguja, aguante, ¿dónde está la torunda? Ya, para eso mejor tener la torundita dentro del dedo meñique, cosa que cuando se introduzca, se manda el medicamento, baja la torundita, se coloca y se retira. ¿Sí? El manejo de las manos. Muy bien, vamos a seguir. Miren, ahí estoy haciendo un pellizquito. Cojo el medicamento y miren, introduzco. ¿A cuántos grados introduzco? La respuesta correcta, 45 grados. Otro criterio aquí, con el bisel hacia arriba. Otro criterio aquí, de abajo hacia arriba. Aunque ustedes no crean, parece muy notorio el procedimiento, la cual me dice, miren, coja y haga de abajo hacia arriba. Así se coloca, de abajo hacia arriba, ¿sí? ¿Cómo ustedes le vieron? Miren, ¿ya? Miren cómo introduce, con el bisel hacia arriba, de abajo hacia arriba, ¿sí? Así se coloca en el tercio medio del brazo. ¿Por qué recapitulo esto? Porque hay varios estudiantes que piensan que tienen que colocar hacia abajo, así. No, así no se coloca. De arriba hacia abajo, no. De abajo hacia arriba, sí. Así se coloca. A 45 grados. Muy bien. Ahora, después de lo que estoy ahí, bajo mi manito, miren, la mano no dominante, ¿hacia dónde? ¿Qué parte cojo, chicos? ¿Qué parte cojo? El pivote. ¿Para qué me sirve coger el pivote? Para no dejar tambaleando, que no esté tambaleando la aguja dentro del paciente. ¿Para qué me sirve eso? Para que con la otra manito tener más maniobra al momento de coger la agujita. Miren, se ubica en la lengüeta, inmediatamente de lo que estoy ahí, subo la manito y comienzo a mandar lentamente. Miren ustedes, después de que mando, miren, después de que mando, ya, cojo y con mi manito que tengo aquí, ¿listo? Mirarán lo que hace. Con mi manito, la que tengo acá, miren, voy a hacer un poquito. Después de que acabé de mandar el medicamento a 45 grados, bajo la mandíbula con la torundita seca, leve presión y retiro. Miren, esa es la forma de cómo se coloca una vía subcutánea. En todo caso, repito,
me pongo los guantes, ¿ya? Cojo una torundita en el dedo meñique y en el anular, ¿ya? Y me coloco ahí. Miren, ahí, ¿ya? Ahora, hago una leve promontorio para poder exponer el tejido. Cojo la agujita y ¿qué es lo que hago, chicos, con la agujita? De abajo hacia arriba, ¿a cuántos grados? 45 grados. Introduzco, respire, introduzco. Después de que estoy ahí, con mi mano no diestra, cojo el pivote. ¿Y para qué me sirve el pivote? Sostener, para que con esta mano colocarme de esta manera con las lengüetas y poder administrar. Una vez de que me coloco aquí, subo nuevamente la manito a donde estaba inicialmente y comienzo a mandar despacio a 45 grados. Una vez de que acabé de mandar el medicamento, bajo la torundita que tenía en los dedos, leve presión y retiro. ¿Sí? Miren ustedes la importancia de un correcto manejo de las manitos. Una pregunta, chicos, una pregunta. Cuando había hablado de la intradérmica, había dicho que no se aspira, ¿ya? ¿Por qué no se aspira? Porque no hay sentido, porque son cantidades muy pequeñas y aparte de eso, si es que me aspiran, me estuvieran quitando la pápula, que es lo que yo quería formar en la intradérmica. Acá, en la subcutánea, ¿me podrían decir, se aspira? ¿Se debe aspirar o no en la subcutánea? No. Ya, me dicen que no. ¿Listo? Verán mis chicos, en la subcutánea no se recomienda aspirar. Pero me van a decir, profe, pero yo he visto que aspiran. Sí, yo también he visto a personas que aspiran. Pero yo les recomendaría que no lo hagan. Cuando yo administro insulina, no se tiene que aspirar. Cuando yo administro anticoagulantes, como por ejemplo la heparina, la enoxaparina, no se recomienda aspirar. Aquí dice link de un estudio de aspiración en la vía subcutánea. Hacen clic aquí y abren un enlace, ¿ya? Y les va a botar un PDF, ¿sí? Miren, les bota este PDF, ¿ya? ¿Qué es lo que dice en este PDF? Es un estudio del 6º Congreso Internacional Virtual de Enfermería y Fisioterapia, Ciudad de Granadas. ¿Qué es lo que me dice en este estudio? Me dice que no existe ninguna fundamentación que me avale que aspirar en tejido subcutáneo esté bien. No me dice que no existe ninguna fundamentación. ¿Por qué digo esto? Al contrario de lo que se creería, cuando yo aspiro en vía subcutánea es más propenso a causarme hematomas. Es más propenso a causarme atrofia del tejido subcutáneo. Y eso era una desventaja, ¿no? Eso es lo que tenía yo que evitar. Pero también es cierto que aquí me dice, miren, en inyecciones intramusculares y subcutáneas. Yo el criterio que les estoy diciendo en este momento es desde las vías subcutáneas. Aquí no les recomendaría que aspiren, no se recomienda. Más que todo cuando se coloca en región periumbilical, no se debería aspirar por el riesgo de causar hematomas, por este estudio que está aquí, que ya les voy a mandar a leer. Pero también me dice, en este mismo estudio, me dice que también no existe ninguna fundamentación en las intramusculares. Esto de aquí, este criterio, no estoy tan de acuerdo. En la intramuscular sí tienen que aspirar. Ojo, en la intramuscular conmigo sí tienen que aspirar. ¿Sí estamos claros? Pero en la intradérmica, en la subcutánea, por lo que les digo, no se recomendaría. Pero en la intramuscular, ahí sí. Puede que el estudio diga lo que diga, pero en la intramuscular sí tienen que aspirar. Ahí sí, porque se corre mayor riesgo de posibles perforaciones de algún vaso sanguíneo. Y recuerden que como son estructuras un poco más internas, sí me podrían lesionar algún vaso sanguíneo. ¿Sí? En todo caso, yo ya les he de mandar a que lean este caso para que ustedes lean y saquen sus conclusiones. Pero ya de plano les digo, chicos, en la vía subcutánea no se recomienda aspirar porque si es que se aspira, se ha visto que causa hematomas,
que causa atrofia del tejido subcutáneo. No se recomienda aspirar ni tampoco dar masajes, ¿sí? Porque obviamente esto propicia a luego un dolor.